Entonces, bueno, hay un impacto en especies domésticas y en especial hay que tener cuidado con virus como la rabia, parvovirus y coronavirus, que pueden generar infecciones severas y algunas de ellas pueden ser zoonóticas, o sea, pueden afectar al humano siendo muy agresivas en el humano. ¿Okay? ¿Hay un diagnóstico y tratamiento viral? Sí, hay retrovirales que pueden surtir efectos siempre y cuando se haga un diagnóstico temprano de la enfermedad. ¿Okay? Y que va desde terapias de soporte, que era lo que les decía al principio, hasta tratamiento antiviral específico. Y hay avances en la prevención veterinaria, sí hay algunos avances que han permitido que estas enfermedades virales vayan mejorando la salud en general, pero en animales domésticos. Ok. En el caso de los efectos en la salud animal, esos efectos de los virus pueden ir desde infecciones leves hasta enfermedades devastadoras, que fue lo que hablamos hace rato, y que pueden afectar no solamente individuos, sino a la población como tal. Desde el punto de vista patogénico de la acción de los virus, ¿cómo los podemos clasificar? Los podemos clasificar como primarios o secundarios, dependiendo de su capacidad de causar enfermedad o no. Estos métodos de diagnóstico virales van desde técnicas de biología molecular y serológicas que son cruciales para el diagnóstico de las enfermedades virales y a mi modo de ver, aunque no puede ser infalible para todos, pero desde mi modo de ver, las pruebas serológicas van a ser mucho más rápidas que las pruebas de PCR y por supuesto mucho más económicas. Hay un sistema de prevención que lo encabezan los programas de vacunación y los métodos de control y los sistemas de vigilancia epidemiológica. Dentro de los métodos de diagnóstico tenemos los dos que les he nombrado anteriormente, que son PCR y ELISA, y el permitir contar con un diagnóstico preciso, pues nos permite tener mayor precisión a la hora de suministrar un tratamiento o de aplicar las terapias de soporte. Fíjense, aquí hay un pero. El pero es que las pruebas serológicas son extremadamente sensibles, muy sensibles. Las técnicas de PCR no son así. Las técnicas de PCR son más certeras, porque empezando la metodología de trabajo es más precisa y donde el error humano sí puede estar, pero en menor proporción. En el caso de las ELISAs, que es cuando se hacen las pruebas de serología, son pruebas muy específicas pero extremadamente sensibles. ¿Por qué son extremadamente sensibles? Porque depende de cosas, les voy a enumerar algunas. Depende de la calidad de las soluciones que usted preparó. Si las preparó en las concentraciones que fueron indicadas. Depende del proceso de bloqueo que hay que hacer de la placa para que, como lo que voy a medir son anticuerpos, para garantizar que allí sobre la superficie, sobre ese plástico que sale en la placa, no se pegue otra cosa, sino lo que usted va a trabajar. Depende del pipeteo, ¿a qué llamamos del pipeteo? Del proceso en el cual usted tomó la muestra con una pipeta y la soltó o la liberó en el pozo de la ELISA. ¿Okay? ¿Por qué depende de eso? Porque depende que usted haya tomado el volumen que es, depende que la pipeta esté calibrada, depende de que cuando usted depositó todo el contenido de la micropipeta en el pozo no haya generado una burbuja, porque si se le fue una burbuja ya eso realmente de disturbio. Depende del proceso como que usted haya dejado la hora o las 2 horas que eso debe estar, bien sea en la nevera o bien sea en la estufa. Cuando yo hablo de estufa, no es la estufa de la que cocinamos habitual, es un aparato que es como una camita pequeña, pero que a veces tiene 2 puertas, a veces tiene una puertecita y que tú puedes regular la cantidad de calor. Depende del tiempo que eso esté en la estufa, depende de la calidad de los reactivos, depende del lector de ELISA
si está calibrado o no está calibrado. O sea, fíjense que y son los factores que le nombro a grandes rasgos. O sea, es una prueba que depende de muchas cosas. Por eso es que para exámenes como por ejemplo los de HIV, cuando un paciente es HIV positivo, mandan a hacer otra prueba adicional, que es el Western blot, para garantizar que realmente el paciente es. Porque en el caso de las ELISAs, puede resultar que el paciente realmente sea positivo, que realmente sea negativo, o que tengas un falso positivo o un falso negativo. O sea, no hay manera de que tú puedas corroborar eso de manera certera. ¿Okay? Entonces, claro, encomendarse a hacer un diagnóstico encomendado solo a las ELISAs, pues bueno, depende de tu experticia, depende de la clínica, depende de lo que tú estés viendo también. Y que tú te decidas a asumir el riesgo de emitir el diagnóstico con la ELISA. Pero lo que se suele hacer es, si un paciente, por poner un ejemplo loco, si hay un grupo de animales que salieron positivos para una ELISA contra rabia, antes de hacer nada, verifica con otro rabo. Porque ya sabes que está dando un positivo, pero no puedes poner las manos en el fuego con que es un positivo real, porque puede ser que haya un daño. Entonces allí tienen que tener cuidado con las pruebas serológicas. Entonces, por eso es que, si bien es cierto que las técnicas de biología molecular son más caras, pero son más precisas. Y existen técnicas de diagnóstico que han ido evolucionando y se han ido adaptando a este mundo de los virus, y hay respuestas rápidas, por ejemplo, que también tienen su base en biología molecular, y desarrollar protocolos de diagnóstico efectivos, de manera de que tú puedas indicar el tratamiento más apropiado. Y obviamente hay una necesidad a nivel de la comunidad de establecer técnicas de metodología viral que sean más factibles, que sean más rápidas y que garanticen menos respuestas falsas, ¿okay? Que sean mucho más certeras, ¿no? Y que estén adaptadas a la situación de estos virus emergentes que pueden estar y que están avanzando cada vez más, que están apareciendo cada vez más. Entonces, el diagnóstico viral no solamente afecta al individuo, sino que es un problema de salud pública. Las enfermedades bacterianas, virales o de carácter fúngico representan un serio problema de salud pública. Mientras más temprano se haga la detección, mucho mejor, porque el impacto sobre el resto de la población va a ser menor. Y debe haber una interacción entre el diagnóstico y el tratamiento veterinario. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú seas más certero, pues hay menos problemas de resistencia, hay recuperación más rápida de la población, y obviamente si hay un desafío en el diagnóstico de los virus en el área veterinaria, porque a pesar de todos los adelantos que se han hecho, la identificación de los virus que son poco comunes y la variabilidad genética que posee este grupo taxonómico no hacen la tarea que sea tan sencilla como se pudiera esperar. ¿Okay? Entonces, con relación a la patogenia, se refiere a cuáles son los mecanismos a través de los cuales ese virus produce la enfermedad. O sea, lo produce porque es un virus ADN, porque es ARN, porque hay alteración de la membrana, porque a lo mejor en ese proceso o en esa codificación del virus ADN o ARN hay efectos, qué sé yo, para alteración de las proteínas transmembranas, para alteración de las membranas plasmáticas, para cambios en la mitocondria, cambios en la cadena transportadora de electrones, qué sé yo, alteración de los mecanismos sobre los cuales se ensamblan las proteínas. Los efectos pueden ser diversos, ¿no? Entonces, como dijimos anteriormente, esto es algo más de lo mismo, básicamente por el material genético y la estructura y el hospedador en el cual él va a hacer su efecto. ¿Ok?
Normalmente, para que el virus pueda hacer el efecto sobre el hospedador, debe haber una interacción, que puede ser una interacción directa por intercambio de fluidos, o puede ser porque hay un vector que esté involucrado. Obviamente, el efecto de ese virus sobre el animal va a depender de la madurez de su sistema inmunológico y de su competencia desde el punto de vista inmunológico. Hay, de nuevo, técnicas de cultivo celular y técnicas de biología molecular que ayudan para poder hacer frente a estas infecciones virales y su impacto en salud animal, y así como el desarrollo de vacunas. Y entonces aquí ustedes verán, pero los cultivos celulares para qué. Claro, porque los cultivos celulares son los que me van a permitir poder enfrentar al virus con la célula y poder conocer cuáles son los mecanismos a través del cual él hace daño sobre la célula. Y una vez, si yo conozco ese mecanismo, entonces se pueden implementar estrategias para el tratamiento desde el punto de vista médico. Estrategias de prevención, entonces bueno, ¿por qué son importantes? Porque hay que mantener la salud de la población. Para ello, ¿qué es importante? Conocer los métodos de diagnóstico, clasificar cuál es el virus que está haciendo frente y establecer cuáles son las estrategias de vacunación más efectivas, que era lo que preguntaba Lorena. Entonces, al final, ¿qué hago? Es que depende del laboratorio, depende del virus, depende de la cepa, porque cada vez las cepas se van siendo cada vez más virulentas y entonces los mismos protocolos te dicen, esta vacuna es válida contra la cepa fulana, fulana y fulana. Y si tengo la cepa Q, no, contra esa no tengo protección. O porque es una cepa que está recién saliendo o está mutando, entonces ahí ustedes tienen que optar por tratamientos de soporte. Lo más importante es siempre evitar la propagación de esa enfermedad viral y obviamente tener un serio conocimiento, un profundo conocimiento de cómo esa enfermedad viral afecta a esa población de animales que está siendo afectada. Es por esa razón que se sugiere que en las granjas existan medidas de bioseguridad que ya ustedes ya las han experimentado cuando van a sus trabajos de campo, un monitoreo constante de la salud animal, porque eso es lo que va a permitir poder establecer los sistemas de vigilancia epidemiológica, el desarrollo de nuevos tratamientos antirretrovirales por la aparición de cepas cada vez más resistentes y la colaboración interinstitucional, no solamente para cuidado de salud animal ambiental y en la propia salud del propio animal, sino también desde el punto de vista de educación, cómo enseñan a la gente que está a cargo de esos animales. ¿Hay avances? Sí, hay avances en cuanto al desarrollo de vacunas que sean innovadoras, que permitan no solamente contra virus comunes, sino también aquellos que están emergiendo, disponer de técnicas de diagnóstico más avanzadas. Entonces ahora tenemos secuenciación genética, eso permite tener o brindar una respuesta ante la muestra que está llegando con más rapidez y precisión y medidas de prevención más efectivas de manera que tú puedas minimizar la propagación de los virus. Ya a nivel del campo de la virología, entonces hay que establecer cómo son los mecanismos de acción patógena de ese virus en particular, cuál es el impacto que está teniendo la salud viral, y ese conocimiento más profundo de los virus es lo que está llevando a realizar mejoras en cuanto a la clasificación y en cuanto al establecimiento de avances en terapias antirretrovirales. ¿Qué es lo que hay que evaluar? Y es un poco más de lo mismo, las interacciones virus-hospedador. Ustedes tienen que tener súper claro que hay algunos de estos virus que no solamente afectan al animal, sino al humano, y entonces hablamos de zoonosis virales, y que hay también una evaluación que está comenzando a observarse y que son resistencias a los antirretrovirales. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que estas son iniciativas globales de control viral.
Fíjense que la gran mayoría lo ha hecho en cuanto tomando en cuenta la estructura del virus, la clasificación, el diagnóstico, la patogenia y la prevención. Pero el movimiento global va destinado hacia aumentar o mejorar las estrategias de prevención. Listo. Preguntas por aquí. Caso viene de la resistencia antibacteriana.